Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13. Y mientras están buscando sus Biblias, vamos a mirar hoy del versículo 5 al 7 y estamos hablando, realmente, Pablo, ya menciono esto todos los domingos para que entendamos, pero hasta el capítulo 9, Pablo nos está diciendo, sos un pecador, naciste en pecado, porque tenés pecado y porque sos un pecador, la ira de Dios está sobre el pecador. Algunos quieren decir que todos son hijos de Dios y eso no es verdad, sino que la ira de Dios está sobre cada pecador. Eso sí es verdad, eso está en la palabra de Dios. Sin embargo, aunque Dios podría haber dicho, voy a dejar la ira de Dios sobre cada ser humano en todos los tiempos y lo voy a dejar ahí y voy a vengarme de su pecado, Dios dijo, tienen la ira sobre Dios, pero voy a solucionarlo, y mandó a Cristo a morir en nuestro lugar por cada uno de nuestros pecados, por todos completamente. Y nos dice la palabra de Dios, y ya hemos estudiado esto en el libro de Romanos, que si crees en Cristo como tu Salvador, que Él pagó la pena por tu pecado y fue suficiente para perdonar todos tus pecados, que Él murió en una cruz con ese propósito y fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte, habiendo pagado por el pecado y mostrando que Él era el pago suficiente, mostrando que Él era Dios. Si crees eso, dice la Biblia que serás salvo. Y miramos después que en ese mismo momento que crees, porque es lo único que tenés que hacer es creer que vos no podés llegar a Dios por tu propia cuenta, que vos no podés salir de abajo de la ira de Dios, pero sí Dios, por medio de Cristo, puede llevarte de estar bajo ira a ser justificado, es la palabra que Él dice, que dice, significa declarado inocente. Ya no pagás por los pecados que vos merecés. Y miramos eso en los capítulos 4, 5 y 6 realmente. En el 6 y 7 habla de diferentes cosas, de cómo vivir como un creyente justificado, peleando con el pecado que tenés en tu vida, porque seguís teniendo pecado, aunque Dios ya pagó por eso. Y llegamos y culminamos esa parte con el capítulo 8, que Pablo está diciendo, si conoces a Cristo como tu Salvador, has sido perdonado tus pecados. ¿Cuántos? Todos, de principio a fin, y no hay nada que puede separarte o sacarte esa seguridad de salvación en el Señor. Decimos así, la frase es, una vez salvos, siempre salvos. Lo que habíamos hablado es que debes examinar tu corazón para ver si sos verdaderamente salvo, pero si sos salvo porque has creído en Cristo y la obra de Él, entonces siempre vas a ser salvo. ¿Por qué? Porque Dios dice, no solamente fuiste salvo en ese momento, sino que ya estás glorificado. Y aunque hoy no tenemos nuestro cuerpo glorificado, tenemos la promesa de que ya sucedió para Dios y va a suceder. Y entonces Pablo nos habla de todos esos capítulos, llega al capítulo 9, 10 y 11 y hace un cambio, o es un paréntesis para hablar de Israel, pero realmente el punto principal es, Dios es un Dios soberano al cual le podemos creer. Y él remarca eso porque Dios cumple sus promesas con Israel. Y llegamos al capítulo 12 y hasta ahí son todos beneficios. Dios está en control de todo, Dios nos salvó, nos perdonó de todos nuestros pecados, qué lindo. Ahora yo puedo vivir como quiera porque estoy delante del Señor bien. Y algunos creyentes frenan ahí y dicen, eso es suficiente para mí. Yo quiero a un Dios que me va a salvar mis pecados, pero ahora puedo vivir como quiera. Pero Pablo no termina ahí, dice, ya que todo esto es verdad, del capítulo 1 al 11, en el capítulo 12 él dice, ahora, el deber natural, lo que debe surgir de un corazón que Dios ha salvado, es entregar tu cuerpo al Señor. ¿Y qué significa eso? Entregar tu vida al Señor. Decir, Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que vos querés con mi vida. Y dice, y no funciona solo, sino que en el versículo 2 del capítulo 12 dice que funciona cuando dejamos, no que el mundo moldee nuestra forma de pensar, sino que Dios, por medio de su palabra, moldee cómo pensamos y cómo actuamos. Y hermanos, esto no es una vez y una decisión de una vez en tu vida. Esto es un proceso que debe estar pasando todos los días de tu vida.
A veces ni lo notamos, pero necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios para que vaya cambiando nuestra mente y nuestro corazón a pensar como Dios piensa en su palabra, no como el mundo piensa. Dijimos esto ya, pero siempre está siendo moldeado a tu mente, en todo momento. Y vos tenés que decidir cómo vas a permitir o qué vas a permitir moldear tu mente. Puede ser las cosas del mundo, la filosofía del mundo, la televisión que ves en el mundo o el celular o lo que sea, todo el streaming, todo eso puede moldear tu mente en contra de Dios, o podés pasar tiempo y dejar que Dios cambie la forma de pensar de tu mente y de tu corazón. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Vos entregás y decís, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que vos quieras, y en ese momento empieza a trabajar en tu mente y a moldearlo por medio de estudiar la palabra de Dios. Y miramos el resultado de eso, o lo que sigue, es servicio a Dios. Es un automático. Vos no podés estar siendo moldeado a la imagen de Dios y cambiando tu forma de pensar y decir, Señor, entrego mi vida, y después no asistir a ninguna iglesia donde podés usar tus dones. No podés. Es más, Pablo lo dice como naturalmente lo que va a suceder es, vas a asistir a algún lado, vas a comprometerte con ese grupo de creyentes porque eso es lo que Dios quiere, y vas a usar tus dones y tus habilidades ¿para qué? Para el servicio a Dios en esa congregación, en ese lugar, porque eso es la forma que Dios lo diseñó. Y en el medio de eso va a dar un montón de características que ya miramos, que no debemos ser hipócritas, sino que el amor genuino solo puede salir de un corazón que ha conocido a Cristo como su Salvador. Y ese amor genuino se veía en un montón de maneras que miramos del capítulo 12, versículo 9, hasta el final, versículo 21, al punto, al extremo que Pablo da, que es hasta podés tratar bien a tus enemigos. Pero no solamente bien, sino con un amor de sacrificio y hacer cosas buenas por tu enemigo que te sigue lastimando. Que es muy difícil pensar en eso. Pero podés ponerlo en práctica si conoces a Cristo como tu Salvador, porque Pablo dice, vas moldeando tu mente, querés agradar a Dios, esto es como Dios lo ve, y vos vas a ir cambiando cosas en tu vida para llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque amás a Dios, y eso es lo que Él quiere. Y después llegamos al capítulo 13 y algunos dicen, ¿qué tiene que ver todo esto con someternos con moldear nuestra mente o vivir para el Señor? Y habla del gobierno, habla de las autoridades. Y a veces pensamos, cuando está el gobierno que me gusta, cuando estoy de acuerdo con ellos, no entiendo por qué Pablo me dice que tengo que someterme. Es obvio, me voy a someter. El problema es cuando hay gobiernos que no creemos que hacen las cosas como deberían, que no nos gusta lo que hace. Y Pablo dice, debes someterte a las autoridades. ¿Por qué? Porque Dios los puso allí. Y no nos gusta hacer eso cuando no es un gobierno que estamos de acuerdo. Pero Dios dice, eso es lo que debes hacer. Debes ser el mejor ciudadano que puede haber. Debes siempre respetar las reglas, sabiendo que viene de parte de Dios. ¿Por qué Pablo lo llama a los servidores públicos? Los llama ministros de Dios, servidores de Dios. Y Dios los ha puesto allí. Y tienen un propósito, y es de castigar al pecado, a la maldad. Eso es uno de sus propósitos. Y llegamos acá al versículo 5 y vamos a seguir con 3 versículos más que hablan de el gobierno en sí, y cómo nosotros debemos rendir cuentas a ellos o someternos. Vamos a leer, y titulé este mensaje, el apoyo al gobierno. Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículos 5, 6 y 7. Dice así, por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Algunos no vinieron hoy porque sabían que iba a hablar de los impuestos, no sé si es por eso, no necesariamente. Pero lo que estamos mirando acá a veces no es fácil. Y vamos a ver por qué no es fácil. Pero lo hacemos, ¿por qué?
porque Dios está moldeando nuestra mente y Él dice, esto es la forma que vos debés vivir bajo el gobierno que está, bajo las autoridades. Y Él menciona, y vamos a ver el primer punto, Él dice en el versículo 5, por tanto, ya que son puestos por Dios en ese lugar, ya que tienen un rol que Dios les ha dado, que principalmente es de castigar el mal, pero Dios los puso allí, y entonces, si Dios hizo esta institución para que las autoridades frenen el pecado, porque ese es el propósito principal, lo hagan o no, Dios lo puso allí, y entonces Pablo dice, ya que es así, y ya que vos estás siendo moldeado a pensar como Dios piensa, dice, es necesario someterse. Es necesario no significa obedecer cegadamente cualquier cosa. Es más, significa, sí, ves las leyes que ellos hacen, algunas no te gustan, algunas te parecen patéticas y algunas parecen que va en contra de tu propio bienestar, y es verdad eso. A veces hay reglas así. Pero Pablo está diciendo, te sometés, te pones bajo esos reglamentos, vivís bajo esa ley como buen ciudadano. Ahora, podés tratar de votar a otra gente para cambiar alguna de esas leyes, porque decís, no me beneficia. Eso podés hacer, pero siempre en el marco legal de la ley. Pero Pablo dice, es necesario ponerte bajo la autoridad. ¿Por qué? Porque Dios lo puso allí. Él nos dice dos cosas acá. Dice, debemos hacerlo, primero porque, dice, versículo 5, es necesario someterse no solo por razón del castigo. Entonces, ya miramos esto la semana pasada, pero una de las razones por las cuales nos ponemos debajo de la autoridad del gobierno es porque ellos tienen la autoridad de castigarte si no obedeces las reglas que están instituidas por el gobierno. Ahora, miramos esto la semana pasada, y les menciono esto nomás. Cuando Pablo está escribiendo la carta a los romanos, no había un sistema democrático en Roma. ¿Sabían eso? Quizás en papel, pero no era así. ¿Quién mandaba allí? El César. Él mandaba. Él decía, esto es lo que vas a hacer. ¿Y saben lo que hacían? Lo que él decía. Y es más, estaba persiguiendo a los cristianos injustamente y los estaba poniendo en su parque enorme y hermoso, pero de noche no podía ver. Entonces, ¿qué hacía? Juntaba a los cristianos, los ataba a un palo y los incendiaba toda la noche para iluminar su jardín. Eso es lo que hacía el emperador en ese tiempo. Y Pablo no dice es necesario someterse, menos si no cumplen con el estándar que vos pensás. O si no es un sistema democrático, no tengo que someterme. O si es un sistema democrático y no otro sistema, entonces no, él no hace ninguna excepción acá. Él dice, debes someterte. Y la primera cosa que dice, no solo por razón del castigo, porque ellos pueden castigarte. Pero no solamente por desobedecer, sino que ese es su rol y su propósito, es de castigar al que no cumple con las reglas, al que no cumple con las leyes que están instituidas. Para eso los puso Dios. A veces no hacen su trabajo muy bien, eso es verdad. A veces no cumplen con lo que ellos deberían. Sin embargo, Dios los puso con el propósito de castigar al infractor, al que no cumple con las leyes. Y el creyente debe cumplir con las leyes. Debemos ser los mejores ciudadanos que hay en Argentina. No porque decimos, sí, haz lo que quieras, sino porque decís, esas son las leyes, yo voy a respetar eso y voy a vivir de acuerdo a esas leyes. No me gustan, no me parece que me beneficia, ni económicamente, ni en mi bienestar, pero son las leyes y sé que Dios los puso allí. Y entonces voy a obedecerlos. Pero después agrega una cosa más acá Pablo. Y creo que es interesante, y voy a hacer una nota aparte acá de lo que estamos hablando, que va a ser impuestos y el gobierno, pero él dice una segunda cosa en el versículo 5. No solo por razón del castigo, que viene por ser alguien que infringe la ley, y el gobierno tiene el derecho a castigarte por eso, o a ponerte en la cárcel si robás, o si no seguís las leyes, puede ponerte en la cárcel, sino también, dice Pablo, versículo 5, sino también por causa de la conciencia. Entonces,
Nos sometemos no solamente porque si no me someto a las reglas que tiene el país, entonces puedo terminar castigado de alguna manera, depende de lo que hice, sino también por conciencia. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo cuando menciona la conciencia? Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, cuando nacimos, nos dio una conciencia. ¿Qué es lo que es la conciencia? Es algo dentro nuestro que nos marca lo que está bien y lo que está mal. En los dibujos animados o diferentes shows, lo que lo vemos, la forma que ilustran la conciencia es con un angelito y un demonio, ¿no es cierto? Pero realmente es más grande que eso, porque marca cuando vos estás y tu conciencia te dice, no, eso está mal, y vos sabés que está mal, y lo haces igual, ¿qué hace tu conciencia? Te causa un remordimiento en tu interior y decís, no tendría que haber hecho eso. ¿Por qué? Porque tu conciencia es una vara que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para vivir de acuerdo a los límites que tendríamos que tener, qué está bien y qué está mal. Y entonces Pablo nos dice, no solamente por miedo al castigo, sino por tu conciencia. Ahora, el problema con la conciencia es esto. La conciencia se puede cauterizar, ¿no es cierto? Vos empezás con una conciencia, y todos tenemos una conciencia, pero vos empezás con una conciencia de lo que está bien y lo que está mal, y vos podés decir, bueno, la primera vez sé que eso está mal, pero lo voy a hacer igual, porque me gusta. Y lo haces, y quizás te sentís horrible. Quizás decís, bueno, no lo voy a hacer más. Y después pasa un tiempo y decís, pero no fue tan malo, lo voy a hacer otra vez. Y lo que hacemos cuando violamos nuestra conciencia es que lo cauterizamos. Y después de un rato nuestra conciencia dice, está mal, pero ¿qué me importa? ¿No es cierto? Eso es lo que vemos hoy. Nuestro mundo hace eso. Me parece, no sé qué es la palabra, pero a veces cuando alguien está pecando, quieren pecar abiertamente. Y a mí me pasa mucho porque cuando me preguntan qué soy, ¿qué hago? Le digo, soy un pastor. Y entonces enseguida están como, hay un parámetro delante del pastor que tenemos que cumplir, ¿no es cierto? Pero hay veces que personas quieren pecar, saben que está mal. ¿Por qué saben que está mal? Porque su conciencia les dice que está mal. Pero quieren pecar igual. Y quieren no sentirse culpable de su pecado. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de cambiar leyes para que su pecado sea aprobado por toda la gente, ¿no es cierto? Y después lo hacen abiertamente, públicamente, y el que tiene un problema dicen, hay que azotarlo, hay que deshacernos de él, porque él es una persona que no me deja a mí vivir de acuerdo a mis derechos. Los llaman derechos normalmente. No estoy diciendo que todos los derechos son pecados, pero lo que estoy diciendo es, el pecador dice, yo quiero sentirme bien, pero el problema no es las personas que están diciendo algo. ¿Saben cuál es el problema? Su corazón, su conciencia que les dice, esto está mal. Y saben que está mal, porque para eso les dio Dios una conciencia. Y sin embargo siguen y siguen y siguen. Cuando yo aparezco en la escena en algún lado, ¿no es cierto? Los que saben que soy un pastor enseguida se comportan diferente. ¿Por qué? Porque saben cómo se deben comportar y saben cómo es comportarse incorrectamente. Y cuando yo llego, afecto su conciencia, ¿no es cierto? Y me ha pasado toda la vida. Antes era el hijo del pastor, ahora soy el pastor. Entonces cada vez que yo llegaba a algún lado era la conciencia que les marcaba. Pero en este caso es mejor que un pastor, porque saben que el pastor no está en tu vida todos los días y damos gracias a Dios por eso, ¿no? Yo no quiero estar y saber todas las cosas de tu vida, eso es para Dios. Pero dice acá, la conciencia es lo que va a marcar que vos sigas los mandatos del Señor. Ahora, ¿qué significa eso? Ya que podemos cauterizar la conciencia, ¿cómo sabemos cuándo está bien y cuándo está mal? Porque quizás cauterizaste eso. Entonces, volvemos al que marca los parámetros. ¿Quién es? Dios. Y entonces, Dios nos dice, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Dios decide. Y entonces, si Dios decide, no importa si yo pienso, bueno, Dios es un Dios de amor, entonces Él me va a permitir hacer cosas que Él dice que no debo hacer, porque es un Dios de amor y Él me va a entender y me va a amar igual. Entonces lo voy a hacer.
No, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque mi conciencia, basado en lo que sabe de la palabra de Dios, va a decir, no importa cuántas veces lo haga y si ya no me afecta tanto, igual sé que está mal. Puedo tratar de cauterizarlo, pero Dios dice, está mal. Es más, pueden aprobarse leyes, y se han aprobado leyes en nuestro país, que van en contra de la palabra de Dios. Y el mundo dice, bueno, pero eso ya es ley, eso está bien. Y nosotros decimos, no está bien. ¿Por qué? Porque yo digo, porque soy un aguafiestas, que no me gustan los cambios. No, porque Dios dice, está mal. Él es el que decide. Y basado en esa verdad funciona mi conciencia. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? El mundo te está diciendo, trata de eliminar tu conciencia. No queremos algo que nos diga lo que está bien o lo que está mal. Yo quiero vivir lo que yo quiero vivir. Eso es lo que te dice el mundo. Pablo, por medio del Espíritu Santo, pero Dios está trabajando en nuestro corazón para que vayamos renovando nuestra mente y nuestro corazón a ver lo que Dios quiere. Y entonces Dios está trabajando en nuestra vida y llegamos acá y algunos, por ejemplo, han justificado que no necesitan vivir de acuerdo a las reglas del gobierno. ¿Saben por qué? Y porque dicen el gobierno, primero que hace leyes que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, y miramos eso la semana pasada. ¿Cuál es el límite en el cual yo debo obedecer al gobierno? Debo obedecerlo hasta que hay algo que Dios dice, eso está mal y no podés obedecerlo. Pero eso no te da excusa a decir, bueno, ya no voy a responder a ningún gobierno o a ninguna cosa que dice. No, es en esa sola área. Y miramos eso la semana pasada. Y entonces Pablo acá está diciendo, si Dios te está diciendo que debes someterte, y no hay excusa que podés encontrar para decir, no, pero Dios se equivocó. No, pero Dios no entiende la situación acá en Argentina, ¿no es cierto? Siempre la frase que usamos acá, Argentina no lo entenderías, ¿no? Quiero decirles esto, Dios entiende, Él sí entiende, lo entiende mejor que nosotros. Y Dios, aún con el sistema que nosotros tenemos y aún con las fallas que tenemos, Dios dice, necesitas vivir como un buen ciudadano, respetando y sometiéndote al gobierno que Dios ha instituido. Bien, ¿por qué? Porque te pueden castigar si violas la ley, número uno. Pero número dos, porque ahora que vos sabés que no podés decir, bueno, pero en este caso puedo saltear la ley o puedo cambiarlo, Dios te está diciendo, no, debes someterte a la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Dios lo puso allí. No fueron los que votaron mal, como nosotros nos gusta pensar, aunque hay mucha gente que vota mal. Pero Dios los puso allí. Y entonces vos y yo debemos someternos. Y cuando decido no someterme, cuando decido que no es como debería, y algunos hasta usan la Biblia para decir, pero ellos no son un gobierno cristiano o una autoridad cristiana, entonces yo no tengo que rendir cuentas a ellos. Y Pablo está diciendo todo lo contrario. Él dice, no, necesitas obedecerlos, necesitas someterte, necesitas vivir como un buen ciudadano y ser un testimonio en el medio de ese gobierno. No debes pecar y no debes apoyar las leyes de pecado. Eso sí puedo decir, no puedo hacer eso. Pero tu conciencia, si vos violás la ley o has tratado de justificar algunas cosas delante del gobierno, tu conciencia debe decirte, quizás decís, yo no sabía esto, pero tu conciencia, ahora que Pablo nos dice, esto es como debe ser, tu conciencia debe decirte, eso está mal. Si vos no estás siguiendo las leyes del gobierno, tu conciencia debe decirte, eso está mal. ¿Por qué? Porque el parámetro lo dio Dios y Dios dice, esto es como debe ser. Y la nota aparte es esto, la conciencia funciona así en todas las áreas, no solamente con el gobierno. Cuando nosotros vemos lo que Dios dice y Él dice, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal, nosotros como pecadores, hombres y mujeres pecadores, lo que hacemos y somos muy buenos con esto es tratar de justificar nuestro pecado.
¿no? Y decimos, pero Dios, no me quiero sentir mal, porque al final fue así, me trató mal, entonces por eso lo cacheteé, o le pegué, o no sé, lo maltraté. Señor, yo sé que estaba mal, que yo tenía que amarlo sin hipocresía, pero ¿vos lo viste a fulano? Y lo que hacemos es, cambiamos todo, justificamos nuestras acciones para que nuestra conciencia no nos marque vez tras vez tras vez lo que los parámetros de Dios dicen. Que Dios dice esto. Y mi conciencia debe estar siendo moldeado a lo que dice Dios. Y cuando cruzo esa línea, quizás estaba cauterizada mi conciencia, pero mientras más entiendo la palabra de Dios, se deja de cauterizar. No sé si hay una palabra para eso, porque no conozco eso. Pero se deja de cauterizar, sino que vuelve a funcionar como debe funcionar. Y tu conciencia dice, eso está mal. No porque lo justificás o no lo justificás, sino porque Dios dice que está mal. Y entonces Dios nos da el parámetro para que nuestra conciencia funcione como debería. El problema que tenemos es este. No solamente lo cauterizamos, sino que no miramos o estudiamos lo que son los parámetros, ¿no es cierto? Decimos, sí, yo conozco 3 versículos de la Biblia y me baso en esos parámetros. Dios es amor. Y entonces puedo vivir como quiera porque igual Dios me va a amar. Eso es lo que usa el mundo. Y trata de justificar su conciencia con ese versículo, mal utilizado completamente, porque Dios es amor, sin embargo, Dios castiga el pecado. Y Dios es un Dios de ira que pone su ira sobre el hombre pecador. Y eso lo vemos en Romanos. Entonces, eso era una nota aparte, ¿no es cierto? Pero volvemos acá al tema. Entonces, vos y yo necesitamos someternos. Es un deber de cada uno de los creyentes. Pero vos decís, pero ¿y este gobierno hace esto y esto y esto? Y no me gusta, y no me parece correcto, y no me beneficia. ¿Y qué dice Pablo? Debes someterte. Pero vos te das cuenta que estaban quemando creyentes. Y Pablo no estaba ahí como, ¿sabes? No sabía eso. No, él dice, igual debemos someternos. Ahora, él no decía, andá a ver el parque de Nerón, ¿no es cierto? A ver qué lindo que es. Y cuidado, no digas que sos un cristiano. No decía eso, es más, había una persecución y se fueron muchos de los cristianos, se fueron por todo el mundo predicando el evangelio, pero había una persecución. No está diciendo así, bueno, entregate completo. No, no está diciendo eso. Está diciendo viví como un buen ciudadano y sometete a las reglas que hay. ¿Por qué? Porque pueden castigarte si no lo haces, pero también por tu conciencia. Vos sabés lo que dice Dios, eso es lo que necesitas vivir. Y el problema es cuando salteamos eso y cuando hacemos que nuestra conciencia se sienta mal. ¿Saben lo que pasa? Afecta toda nuestra vida. Si has violado tu conciencia en algún momento, sabes cómo se siente. Te sentís mal. Pero te sentís mal y buscas una solución. Saben que el mundo busca soluciones a eso. Se siente mal, es su conciencia lo que han violado. ¿Y qué buscan? Buscan drogas, y no necesariamente drogas ilegales, aunque eso también, pero buscan drogas legales para sentirse, para no pensar en todo lo que hicieron mal. O toman alcohol, o hacen diferentes actividades para nunca estar frenando y teniendo que tratar con su problema de violar su conciencia. Ellos dicen, yo quiero vivir como quiera. Y el problema es que Dios dice, no, este es el parámetro. Y el inconverso va a vivir en su esclavitud del pecado, pero el creyente está siendo renovado en su forma de pensar, en su corazón, y su conciencia va a marcarle, quizás hasta el día de hoy no has obedecido al gobierno, no has vivido como buen ciudadano. Bueno, hoy tu conciencia va a decir, tengo que hacerlo o me voy a sentir mal, porque esto es lo que Dios dice. Él pone el parámetro. 1 Pedro 2, 13 al 15. No solamente Pablo habló sobre someterse, sino que Pedro también dice, someteos. ¿Por qué? Por causa del Señor. No porque ellos te obligan a someterse, sino porque Dios dice, sometete. Eso es lo mismo que en Romanos. Dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de lo que hacen el bien.
y hay un versículo más ahí, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Dios dice, hacelo. Y no lo hagas pensando en el gobierno, si este gobierno es bueno o no, el próximo va a ser bueno o no. No hay ningún gobierno que hace las cosas 100% bien. Anhelamos el regreso del Señor, que Él va a reinar con justicia y con poder. Pero hasta ese gobierno no va a haber un gobierno que sea perfecto o que esté de acuerdo con todo lo que nosotros creemos. Sin embargo, Pablo y Pedro nos dicen, sometete, ponete bajo sus reglas, sé un buen testimonio, y lo haces porque son ministros del Señor, lo haces porque es la voluntad de Dios para tu vida. Y lo haces porque sabiendo que es la voluntad de Dios para tu vida, cuando violes tu conciencia va a decir, volvé a pensar como Dios y arregla cuentas allí. Como hijos de Dios debemos entender que la desobediencia, el desprecio al gobierno están mal. Sean castigados o no, está mal. Debemos ser los ciudadanos más respetuosos de las leyes que hay. Debemos ser los mejores ciudadanos. No estoy diciendo que tenés que ir y participar de la política, no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que debes seguir las reglas y no debe ser, fulano sigue robando, fulano sigue, haciendo cualquier cosa que va en contra de las leyes. No debe ser así. El ciudadano creyente debe estar sometiéndose a todas las reglas. ¿Por qué? Porque lo hace para Dios. Porque eso es lo que Dios requiere de nosotros. Entonces llegamos al segundo punto acá, y estamos en el versículo 6, dice, pues por esto también pagáis impuestos. Entonces, acá vienen las leyes que nos gustan un montón a todos nosotros. Debemos pagar impuestos. Y el problema que tenemos con impuestos es este. Decimos, pero vos sabés la cantidad de impuestos que hay. Pastor, ¿usted sabe? Y le digo, sí sé, me las cobran a mí también, ¿no es cierto? Es más, siempre acá tenemos una desventaja, pero sé que en Estados Unidos, por ejemplo, depende del estado donde vivís, hay diferentes reglas y diferentes impuestos que tenés que pagar. Es más, quizás estás escuchando, algunos dicen que muchos se están mudando a Florida, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Trump vive ahí, por eso es lo que están diciendo. Pero no es porque Trump vive ahí. Es más, les voy a decir esto, Trump vive ahí en parte porque el estado de Florida te cobra menos impuestos. Por eso vive ahí. Él le gusta la playa y todo, pero se fue de Nueva York porque cobraban menos impuestos. Entonces todo el estado de Florida cobra menos impuestos y trae que un montón de gente venga. Y vos en Estados Unidos podés decidir dónde vas a vivir. Vos vas a California y en California te sacan casi el 50% de tu sueldo, donde en Florida es el 30%. Y entonces, eso es solamente tu sueldo ingresos brutos, digamos, no sé cómo es, pero el sueldo principal, pero hay otras cosas que tienen ventajas y desventajas. Entonces tenés esa. En Argentina tenemos algo parecido, pero no hay mucha diferencia entre vivir en la ciudad de Buenos Aires, fuera de la ciudad o en una provincia. Tenemos una cantidad enorme de impuestos. Entonces Pablo no está diciendo si el impuesto excede por un cierto porcentaje de lo que vos ganás, entonces tenés que pagar o no pagar. No, él dice, por esto pagáis impuestos. Ya es automático que debes estar pagando los impuestos. Él no dice sí lo vas a hacer. Ahora, quizás decís, bueno, acá Pablo no entendía lo de los impuestos. Realmente en Roma seguro que tenían 2 impuestos. No, déjenme decirle alguno de los que tenían. Roma tenía un impuesto sobre la renta. Es más, creo que basamos nuestro impuesto en el sistema romano, eso es lo que creo. Tenían un impuesto por persona, por estar vivo, ¿no es cierto? Vos tenías un impuesto por ser una persona. Tenías un impuesto por las carreteras. Tenías un impuesto si ibas a usar una carreta en esas carreteras. O sea, era un peaje. Tenías un impuesto sobre tus cosechas. Tenías un impuesto de importación, un impuesto de exportación. Tenías un impuesto de puerto y un impuesto de puente. Si querías usar los puentes, había un impuesto para usarlo. Y esto es una lista pequeña de los impuestos que tenían. ¿Saben por qué tenían tantos impuestos? Porque a los César les gustaba vivir con todos los lujos que se podía vivir.
ellos les gustaba disfrutar del dinero y entonces costaba mucho mantener eso. Entonces, ¿qué hicieron? Otro impuesto, otro impuesto. Ah, tenés el pasto muy verde, vamos a darte un impuesto por eso. Ah, está muy seco, otro impuesto. Era así. Y antes de que nosotros digamos, nosotros tenemos un montón de impuestos, Roma tenía un impuesto por todas las cosas que podías tener y seguían agregando impuestos y seguían agregando impuestos. ¿Por qué? Porque el César quería vivir como él quería vivir. Entonces, cuando Pablo está escribiendo acá, él no está escribiendo a unos hermanos que estaban pagando un 5%, no se quejen del 5%, no. Estaban siendo oprimidos por el impuesto. Es más, les agrego esto, la palabra acá que él usa para impuesto, y había mucho debate entre los comentaristas en este pasaje, pero normalmente este impuesto que están hablando acá era un impuesto cuando alguien venía y sometía a tu nación, o sea, venía un conquistador, ganaba la batalla y después sometía a la gente en la cual él conquistó y le decía, ahora vas a tener que pagar este impuesto a otra nación. Eso es lo que hacían. Entonces, era un impuesto que odiaban, todos odiaban eso. Porque vino otro país o otro lugar, te dominó y no solamente ahora vos tenés que pagar impuestos, sino que te daban uno especial para vos decir, esto es del reino de Persa y queremos que vos tengas que pagar. Y entonces las personas que pagaban decían, ¿cómo odio este impuesto? Mirá, esta gente que nos robó nuestro hogar y que nos sacó todo. Así pensaban. Y esa es la palabra que usa Pablo acá. Algunos, creo que el énfasis es ese, pero el contexto, Pablo está hablando de cualquier impuesto. Pero en su mente podían estar pensando eso los romanos. Entonces Pablo está diciendo, claro, en versículo 6, por eso pagáis estos impuestos horribles que existen, por eso los pagás. Porque eso es lo que quiere Dios. Ah, no, pero nosotros diríamos, pero Señor, me parece que te equivocaste acá. ¿Te das cuenta para qué usan el dinero? ¿Te das cuenta lo mal que hacen? No, no es lo que dice. Había un escritor en Estados Unidos que escribe libros, Stedman se llama, y él decía cuando era joven se frustró por la cantidad de dinero que tenía que pagar con impuestos a su gobierno. Y él decía, ¿cómo malgastan el dinero? Y un día dijo, no voy a pagar más. No duró mucho eso, porque si no pagás, allá enseguida saben que no pagaste y podés ir a la cárcel. Entonces después de un rato dijo, bueno, voy a pagar. Y lo que haces en Estados Unidos es, escribís un cheque, todavía escribís cheque, aunque ahora podés hacer transferencia, pero normalmente escribís un cheque. Y cuando llega el fin de año, vos escribís un cheque con la cantidad que debes a la entidad a la cual tiene que ir. Y él, en el lugar de donde escribía, dijo... escribió el cheque a que lo cobren al impuesto infernal. Eso es lo que escribió. Y lo mandó. Y él se sentía re bien, dice, porque no van a poder canjear el cheque, digamos, si dice el impuesto infernal. Bueno, ¿saben qué pasó? Lo aceptaron, lo usaron. Así que tenían razón, era un impuesto infernal. Se sintió mal de eso. Entonces el año próximo dijo, no voy a poner eso, voy a llamarlo servicio de ingresos eternos. Otra vez, y entonces escribió el cheque y cobraron el dinero otra vez. Y entonces, después de unos años de hacer eso, dice, me arrepentí de mis pecados, arreglé cuentas con el Señor, sabía que estaba mal y ahora pago mis impuestos con alegría y gozo delante del Señor. Ninguno de nosotros está contento de pagar impuestos. Creo que si estás contento de pagar impuestos, tenés un problema realmente. No estamos contentos de hacerlo, pero Pablo está diciendo, debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios los puso allí. Y esos impuestos son usados para cumplir con las cosas que Dios quiere. Miren Mateo 22, conocemos bien esta historia. Jesús está a unos días realmente de ir a la cruz. Los fariseos están cansados de él porque los ha hecho pasar vergüenza. Entonces los fariseos con los herodianos, que eran otro grupo que se odiaban entre ellos, pero se juntaron porque querían agarrar a Jesús en una trampa. Y así lo podían crucificar. Eso era su propósito. Entonces en Mateo 22, 15 al 17 dice, luego los fariseos fueron y se reunieron para planear cómo hacer caer a Jesús en algo que él dijera.
Enviaron a sus propios seguidores con algunos herodianos quienes le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre honesto y enseñas con sinceridad el camino de Dios. No temes decir lo que piensas porque no tratas a la gente según su nivel social, sino que eres imparcial. Por eso dinos qué pensás, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador o no? Ahora, si él le decía a los judíos que había que pagar impuestos al emperador, los judíos iban a estar enojados. Y si él decía no, hay que pagarle solo a Dios y no a los romanos, ¿qué iba a pasar con los romanos? Iban a estar enojados y iban a decir, hay alguien que está de traidor. Entonces, ¿qué dijo el Señor? En versículo 18, Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les dijo: hipócritas, ¿por qué tratan de ponerme una trampa? Muéstrenme una moneda con la que pagan impuestos. Ellos le dieron una moneda de plata, entonces él les dijo: ¿de quién es la imagen que está en la moneda y el nombre que está escrito en ella? Ellos dijeron: del emperador. Entonces Jesús le dijo: den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Jesús no dijo: deja de dar tus impuestos porque no lo usan correctamente. Él dijo: no, sos un buen ciudadano, debes dar tus impuestos a ellos y debes dar tu ofrenda a Dios. Y debes hacerlo de una manera que da buen testimonio de que seguís las leyes que ellos tienen. Ninguno de nosotros está contento de hacerlo, pero Dios dice: eso es lo que debes estar haciendo. Algunos critican esto y dicen que Jesús estaba tratando de zafar de ir a la cruz. Eso es lo que, entonces por eso dijo estas cosas. Pero la realidad es que Dios ya sabía que iba a ir a la cruz. Eso era el plan desde el principio y realmente no había nada que iba a frenar que Él llegara a ese momento allí. Pero el tema, lo que Jesús dice y lo que Pablo dice y lo que Pedro dice, es que debemos someternos a las autoridades, y Pablo menciona acá que una de esas cosas a la cual nos sometemos es que los impuestos deben pagarse. Tercer punto, versículo 6, ¿por qué? Pues para esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Son servidores de Dios. Ya nos dijo la semana pasada que son ministros de Dios, pero ahora nos está diciendo que son servidores de Dios. Dios los puso allí. No está hablando de su calificación personal, no está hablando de su moralidad. Es más, me parecería gracioso, si tengo la oportunidad alguna vez de hablar con algún político en sí, decirle: ¿sabes que Dios te dio tu puesto? Y ver cómo reacciona. Porque muchos de ellos estarían como: ¿cómo servidor de Dios? Yo ni creo que hay un Dios. No, sí, sos un servidor de Dios porque la Biblia dice que Dios te puso allí en tu lugar para hacer la obra de Dios. Que en este caso, ¿qué es la obra de Dios? Está hablando de castigar al pecador. Porque eso era la razón de tener el gobierno y las leyes, para que el pecado no abunde de una manera caótica. Y la palabra siervos acá, normalmente cuando lo vemos en la palabra en el Nuevo Testamento, en griego, la palabra es doulos. Esa es la palabra que más conocemos, pero la palabra acá, no, que es la palabra para servir, pero la palabra acá es leitorgos, y realmente habla de una persona que ocupaba un cargo público, y después fue la palabra para todos los funcionarios. Hoy en día los mismos funcionarios usan una palabra parecida que se llama servidor público. Y de ahí viene, de esta palabra. Pero esta palabra se usó de diferentes maneras. Se usó para ministro, se usó en el Nuevo Testamento para los ángeles, que eran los que ministraban a Cristo. Se usaba para Pablo mismo, que dijo que era un ministro de Cristo Jesús, y se usaba también de Cristo mismo, que era, en hebreo se usa como un ministro en el santuario de Dios. Entonces la palabra realmente daba una idea de servicio religioso, de un siervo religioso, un ministro de Dios, algo que él hacía de parte de Dios. Ahora otra vez, vos vas a los funcionarios públicos y dirían: no quiero saber nada con Dios, y van a decir: no es verdad eso, yo estoy acá como servidor público de las multitudes, de las personas. Pero la realidad es que Pablo dice: no, ellos fueron allí puestos en ese rol para el propósito de Dios.
Y dice ahí al final del versículo 6, dedicados precisamente a esto. Ahora, hay algunos gobiernos que no les importa castigar el pecado. Actúan como que les importa, pero no les importa. ¿Qué hacemos con eso? Decimos, bueno, entonces no necesito someterme. No. Lo que hacemos como un buen ciudadano es seguir las leyes y decir, quiero votar a alguien que va a hacer lo que debe hacer bíblicamente y quiero acercarme lo más parecido que puedo a lo que tenía Dios como propósito. Entonces quiero a alguien que va a cumplir las leyes, que va a forzar a otros a cumplir las leyes, que va a seguirlo, porque el propósito principal de ellos no es necesariamente el bienestar del ciudadano, eso es secundario. El propósito principal es frenar el pecado para que no sea caótico. Entonces yo debo votar o debo buscar votar a alguien que va a cumplir eso. Pero más allá de eso, yo pago impuestos porque Dios lo puso en su lugar. Hay algunos gobiernos que usan el dinero muy mal. ¿Qué debo hacer? ¿Debo dejar de dar mis impuestos? No, debo dar mis impuestos y orar que Dios traiga otro gobierno que sí va a hacer mejor trabajo. Y yo como ciudadano puedo votar y puedo hablarle a otros de votar. Nosotros hoy decimos votar bien. Y yo siempre me pregunto cuando dice, es un día de votar, hay que votar bien, siempre estoy como, ¿y eso qué significa? ¿No? Yo sé lo que significa para mí y sé también que cuando significa esto para mí, hay muchos que dicen, eso no es votar bien. Pero bueno, usamos la frase de votar bien. Podemos buscar maneras legalmente de buscar el mejor gobierno y las mejores personas que pueden estar en esta posición que Dios les dio. Ahora, cuando hace algo que no queremos el gobierno y pensamos que es injusto, es incorrecto, es un impuesto que quizás no debemos estar pagando. Esto no significa que el cristiano dice, bueno, voy y lo pago. No, vos podés hacer las alternativas que el mismo gobierno te permite legalmente. Vos podés buscar un abogado para decir esto no es correcto. Vos podés presentar todas las cosas que necesitas presentar. Pero si al final de todo, de todas esas apelaciones que son legalmente correctas para el ciudadano, si todo eso se agota, y igual necesitas pagarlo, ¿sabés lo que debes hacer como creyente? Debes pagarlo. Pero vos decís, pero no es correcto. Y ellos dicen, pero necesitas pagarlo. Y vos decís, pero Dios, ¿cómo puede ser? Y Dios va a decir, sí, necesitas pagarlo. No estamos diciendo que pagás así nomás, sino que haces todos los pasos legales para llegar a un punto y cuando ya no hay ninguna otra cosa que vos, ningún otro recurso que podés usar en las leyes como buen ciudadano, debes pagar tus impuestos. Porque eso es lo que Dios nos manda hacer. Y miren el versículo 7, el último punto, debemos pagar lo que corresponde. Dice Pablo, pagad a todos los que debáis. Al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Pablo va y dice, debes pagar impuestos y está hablando del gobierno y ahora va a agregar cualquier otra persona, ¿no es cierto? Y yo no voy a hablar de esto porque creo que no es el punto principal, pero en el versículo 7, si vos mirás los comentarios sobre el versículo 7 de Romanos 13, te van a hablar de no tener una deuda personal con alguna otra persona. Dice, no tengas deudas personales. Dios está diciendo que no podés tener una deuda personal. Yo no creo que no podés pedir dinero prestado por X razón. Sí creo que debes pagarlo. Eso creo que es el punto. Pero algunos llevan esto y dicen, sí, los creyentes no deben tener ningún préstamo de ningún tipo. No voy a decir que eso es así, no creo que es así. Creo que se puede tener préstamos. Es más, si mirás en el Antiguo Testamento, los mismos judíos tenían momentos donde tenían préstamos y tenían un cierto límite que la persona que había dado el préstamo podía cobrarle los intereses. Pero había préstamos y la persona que había recibido el dinero debía pagar sus impuestos o lo que debía. Entonces Pablo dice, pagad a todo lo que debáis. No está hablando necesariamente de si podés o no pedir dinero. Está hablando de que la palabra acá, deber, es la idea de devolver lo que se debe. Y Pablo lo está usando con impuestos.
Esto no es algo si te gusta el impuesto o no, si te gusta el gobierno o no, si te gusta el gobierno provincial o no, si te gusta lo que te cobraron de patentes, si te gusta cómo están las calles o el peaje. No es eso lo que está diciendo. Está diciendo, dale a todo lo que debes en cada una de esas situaciones. Debemos tener un testimonio claro de que somos hijos de Dios. No debe ser que el mundo mira al creyente y dice, él no sigue las reglas, él no sigue las leyes, él no está dispuesto a pagar los impuestos, no debe ser así. Debe ser que los ciudadanos que son creyentes dicen, él es una persona que cumple con todo lo que la ley les pide. Y vos decís, sí, lo hago, pero no porque la ley me lo pide, sino porque Dios me lo pide. Los impuestos no son algo voluntario o opcional. Conozco muchos creyentes que dicen, bueno, pero ese impuesto, no, ese no me parece. No me gusta cómo usan el dinero. No te gusta, debes buscar una manera de, dentro de la ley, que se cambie. O votar personas que lo van a cambiar. Es una obligación pagar los impuestos que te imponen. Él dice acá, pagad todo lo que debáis. Dice, al que impuesto, impuesto. Él usa el mismo término que en el versículo 6, pero realmente probablemente es una combinación de impuestos sobre la renta y la propiedad. Y otra vez, pagado a gobernantes extranjeros. Nosotros hoy no tenemos, aunque hoy les gusta decir que nuestro gobierno está manejado por el presidente Trump, ¿no? Lo dicen y lo dicen y lo dicen, pero, y aún si fuera así, necesitas pagar los impuestos que necesitas pagar los impuestos. Imagínate cuando estabas ahí, venía un gobernador extranjero, dominaba toda tu tierra y vos decías, no le voy a pagar a él. Y Pablo le dice, sí, como creyente eso es lo que debes hacer. Pero vos no entendés la opresión que están causando. Como creyente eso es lo que debes hacer. Eso es lo que Dios quiere. Los judíos vivían eso bajo el imperio romano. Los romanos mismos vivían eso, los creyentes, bajo el imperio romano. Y Pablo no dice si hacen esto o causa alguna excepción. Él dice, pagad el impuesto al que lo debes pagar. Versículo 7, después dice, pagad a todos los que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo. Ahora, ¿qué diferencia hay acá? Bueno, acá está hablando quizás sobre algo como un peaje. Es una forma de peaje, un impuesto sobre bienes. Es más un gobernador romano en la provincia o en algún lado diferente a lo que es el César. Porque vos tenías el César que tenía sus placeres que él quería tener, entonces decía, bueno, cobren más impuestos. Y después ponía gobernadores en diferentes lugares. ¿Y saben qué hacía el gobernador? Decía, qué lindo que vive el César. Yo quiero vivir como él. ¿Qué puedo hacer para tener más dinero y más lujo? ¿Y qué hacía? Agregaba impuestos del gobierno en esa zona. Entonces, dependía de dónde vivías en Italia, ¿no? Que no era Italia en ese tiempo, pero dónde vivías en la zona de Roma, habían ciertos tributos extra que te cobraba el gobernador, porque él también quería vivir bajo eso. Ahora, supuestamente, y sabemos que el propósito de Dios era para cuidar del pecado, ellos también debían tener algo así. Y tenían soldados, y tenían leyes, y tenían diferentes cosas que era para proteger al ciudadano. Pero Pablo lo está trayendo a 4 palabras para que entendamos que no es solamente, bueno, pago los impuestos y listo, sino que él dice los impuestos, aunque sea un gobernador extranjero. Él dice los tributos, aunque sea alguien del gobierno, un gobernador que realmente se está pasando y no está haciendo lo que debería, pero igual le voy a pagar. Porque eso es lo que Dios quiere. Va al próximo. Dice, al que le debáis temor, temor. La palabra temor acá es la idea de miedo, pero puede referirse del asombro hasta el terror absoluto. Y realmente en el contexto lo que está hablando es que de tener un respeto sincero a las autoridades civiles que cobran impuestos. Normalmente nosotros escuchamos la palabra arca, que quiero decirles esto, nuestro ministerio de chicos se llama arca.
porque cobramos ofrenda. No es por eso. Era arca, y tenemos todo por qué es así, pero era arca cuando el otro era AFIP. Y después AFIP dijo, qué linda esa palabra arca, vamos a hacer lo mismo, y copiaron nuestro ministerio de chicos para llamarlo arca. Pero no pensamos muy altamente de arca, ¿no es cierto? Cada vez, si recibís algo de arca, decís, ¿qué me van a cobrar? ¿No es cierto? Y no pensamos bien de ellos, y es verdad. Pero Pablo acá está diciendo, si le debes temor, el hecho de respeto, ¿por qué respeto? Ellos no me respetan a mí normalmente. Le das respeto porque Dios los puso en esa autoridad. Y aunque no nos guste, los impuestos son dados de parte de Dios, quizás no en el exceso que está dando, para implementar el plan y la voluntad de Dios y el castigo al pecador. Entonces Pablo dice la palabra temor como un respeto sincero a esas autoridades que no lo merecen. Quizás no lo merecen. Lo vemos y decimos, no merecen eso. He escuchado a personas que dicen, lo que merecen es que alguien les mande una bombita ahí a arca y que desaparezcan. Eso es lo que merecen. Bueno, delante de Dios, eso no debe estar diciendo un creyente o viviendo así un creyente, sino que debe estar respetándolos. Y después dice una última palabra, y va un paso más allá. Dice al final del versículo 7, al que le debáis honor. Se refiere a una alta estima genuina, no fingida. Está hablando de la actitud que debían tener hacia las autoridades. No solamente seguimos las leyes, sino que vivimos como buenos ciudadanos, honrando al policía, que ya sé cómo pensamos de policía, pensamos que son unos corruptos, pero es una institución que Dios puso y debemos honrarlo por ser policía. Debemos darle respeto, porque Dios le dio esa autoridad. Quizás es un policía corrupto. Oramos que hayan policías que no sean corruptos. Oramos que la institución no sea corrupta, sino que sea de la manera que Dios lo instituyó. Y si no nos gusta, votamos a personas que van a tratar de alinear eso con lo que creemos. Sin embargo, no podemos ir y decir, todos los policías son una porquería, no hacen lo que deberían hacer, sino que debemos honrar lo que Dios los puso allí. Y tener lo mismo con los políticos, con los del gobierno. No porque sean personas importantes, no porque sean personas que quizás tienen dinero, no porque sean personas que tienen poder, sino porque Dios los puso allí como servidores de Dios. Ese es el propósito. Y vos y yo no podemos tratar de justificar delante de Dios si vamos a respetar al gobierno, o si vamos a apoyar al gobierno, o si vamos a seguir las reglas del gobierno, o si vamos a pagar impuestos. Podemos tratar de justificarlo, pero Pablo ya nos dijo, esto es así, Dios dice esto, y debes vivirlo. Entonces, ¿qué hacemos cuando algo no nos gusta? Cuando algo nos parece excesivo. Bueno, debo buscar dentro de la misma ley que estoy respetando y de la cual estoy viviendo, y buscar la manera de solucionar lo que está pasando. No está mal buscar un abogado para poder defenderte. Eso es lo que la misma ley te permite. Pero sí debemos ser buenos ciudadanos y debemos cumplir con todas esas cosas. Y debemos pensar en esto. No importa quién esté en el poder, Dios sigue estando en control. Eso no significa que todo es fácil. Eso no significa que no vas a tener problemas. Pero sí significa que podés decir, mirá, yo creo que Dios es un Dios soberano, que está en control de todo. Y a Dios no se le escapó estos líderes que tenemos hoy. Algunos están puestos allí por maneras corruptas. Sí, algunos reciben posición por ser familiar o por diferentes cosas y los ponen en su lugar y decís, qué corrupción que hay. Sí, eso no se le escapa a Dios.
Dios sabe que es así. Y Él va a tratar con todas esas cosas en algún momento. Él va a juzgar el pecado. Pero Dios no nos dice a nosotros, viví justificándote. Él dice, viví bajo el gobierno, cumpliendo con las reglas, siendo de buen testimonio, pagando tus impuestos, pagando con honor a la persona que tendría que recibir honor por su posición, pero a veces no merece honor, igual debo honrarle. Y debo dar al tributo, y debo tener un respeto por esa persona. ¿Por qué? Porque Dios lo puso allí. Ahora otra vez, hermanos, todo esto solo funciona si pensamos como Dios piensa. Porque si pensamos como el mundo piensa, lo que más queremos es, cuando no nos gusta lo que está haciendo el gobierno, es deshacernos del gobierno. Es faltarle el respeto. Es hacer cosas ilegales para que se muevan legalmente. Y Dios dice, eso no es lo que debe pasar. El creyente debe someterse. El creyente debe seguir las leyes. El creyente debe pagar los impuestos. El creyente debe honrar la posición que Dios les ha dado. ¿Y cómo puede hacer eso el creyente? Y porque si estás renovando tu mente, cambiándolo a pensar como Dios piensa, y vos decís, Dios los puso allí, entonces toda tu vida va a cambiar y decir, sí, Dios los puso allí. Y Él está encargado. Y Él sabe lo que yo estoy pasando. Y por alguna razón quiere que yo esté viviendo bajo esta autoridad. A veces no es fácil. Hoy en día en nuestro país no es fácil, pero hay lugares donde es mucho más difícil. Y Pablo no les está diciendo, depende de cómo es la circunstancia, él dice siempre, esto es lo que debe hacer el creyente. Entonces, quizás vos decís, bueno, yo he justificado diferentes cosas delante del gobierno o delante del Señor diciendo, pero son corruptos después de todo, entonces voy a vivir de cierta manera. Bueno, hoy y la semana pasada hemos mirado lo que dice Dios en cuanto al gobierno. Y entonces hoy vos ya no podés decir, bueno, voy a justificarlo. No, necesitas ver, Dios dice que es así. Y debo cambiar mi vida y mi forma de pensar y las cosas que yo hago, si no están de acuerdo a esas leyes o de acuerdo a hacer un buen testimonio, debo cambiar mi vida para que lo ponga debajo de la manera que Dios quiere y someterme al gobierno. Y entonces eso es lo que debemos llevarnos hoy. Y otra vez, esto no pasa en cualquier persona, esto no es algo que hacemos nosotros, sino que esto es algo que nuestra mente renovada, el Espíritu Santo obrando en nuestra vida por medio de la palabra de Dios, podemos pensar de esta manera porque descansamos en que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y eso debe ser lo que pensamos y hacemos. Y lo hacemos todo para glorificar a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, que aunque sabemos que es imperfecto, las autoridades que tú has puesto son para castigar el mal, para protegernos de un caos total y el poder del pecado. Fue instituido de esa manera con los judíos y aún los gobiernos seculares que rehúsan creer en ti siguen parámetros tuyos para castigar al mal, porque tú has instituido eso. Y te pedimos, Señor, como buenos creyentes, que obres en nuestro corazón para que podamos vivir realmente como buenos ciudadanos, siguiendo las leyes, cumpliendo con nuestros deberes como buenos ciudadanos. Y sabiendo que hacemos todo eso no para su beneficio, sino para tu gloria. Sabemos que eso es lo que quieres de nosotros y pedimos que podamos ser buen testimonio debajo de autoridades que a veces no nos gustan. Y Señor, pedimos que eso abra puertas para poder comunicar el Evangelio, para poder ser sal y luz en este mundo y para poder darte gloria a ti.
Te pedimos y te agradecemos por todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.